¿Por qué? Una emoción es una respuesta que tenemos ante una situación determinada y está constituida por tres factores: la experiencia subjetiva, una reacción física y una reacción de comportamiento. La experiencia subjetiva básicamente es la correlación que hacemos entre un estímulo y la respuesta que vamos a emitir, es decir, algún color, objeto, lugar, persona, situación, etcétera, la relacionamos con un efecto positivo o negativo en nuestra vida. Entonces nuestra fisionomía, nuestro cuerpo nos avisa que algo está por suceder. La respuesta fisiológica es todo lo que nuestro cuerpo hace ante de esa determinada situación de manera no intencional, es decir, podemos sudar, acelerar nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, ponernos nerviositos, etc. Inclusive una sonrisa puede ser una respuesta fisiológica, ya que inmediatamente la asociamos con algo positivo. Y la respuesta conductual, por último, pero más importante, es la acción que llevas a cabo voluntariamente a partir del estímulo que recibiste. Es decir, ya sea que la situación te pone feliz o triste, tú puedes decidir lo contrario. Si algo te pone triste, puedes alejarte o puedes cambiar la situación. Por otro lado, si estás feliz, puedes compartir esa felicidad o puedes utilizar eso como combustible para alcanzar un nuevo objetivo, etc. Y eso es lo que quiero que nos quede muy claro. Nosotros podemos decidir qué hacer con ese combustible. Si algo nos hace enojar, podemos decidir alejarnos, podemos decidir combatirlo, podemos decidir cambiarlo, etc. Nosotros tomamos una decisión consciente de qué hacer a partir de la emoción que sentimos. De igual manera, si somos felices, estamos contentos, podemos usar esa felicidad, como lo dije anteriormente, para buscar alcanzar una nueva meta o inclusive para compartirlo, porque generalmente hacemos nuestras celebraciones cuando estamos felices. Es parte de una respuesta que tenemos ante esa emoción. La teoría divide las emociones entre básicas y complejas. Las básicas son aquellas que se definen únicamente por el concepto, como la tristeza, la felicidad, la ira, etc. Las emociones complejas son aquellas que son un poquito más difíciles de definir porque cambian de persona a persona y puede incluir varios de las emociones básicas. Las emociones complejas podrían ser el dolor, la envidia, el orgullo, el arrepentimiento, etc. El pensamiento debe ocurrir antes de la emoción, es decir, la persona debe de recibir ese estímulo por el objeto o la situación que está viviendo y antes de poder decidir actuar va a sentir la experiencia subjetiva y también va a tener su reacción fisiológica. Antes de poder controlar cuál va a ser su comportamiento a partir del estímulo, va a mostrar señales. Es por eso que es muy importante para nosotros desarrollar la inteligencia emocional. Las emociones son señales de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro que nos ayudan a definir si la situación en la que estamos puede ser peligrosa o puede ser beneficiosa. Inicialmente, este instinto de supervivencia se desarrolló para evitar los peligros, pero hemos venido desarrollándolo como sociedad y como cultura a tal grado de convertirlo inclusive a algunas personas, como lo vimos anteriormente, en una parte de su personalidad. Y en realidad solamente es un recurso anticipatorio contra la situación en la que estamos viviendo. Es decir, lo podemos considerar como una guía. Nos va a decir, oye, por donde vas bien o vas mal y es necesario corregir el camino. El problema empieza cuando nosotros estamos experimentando emociones que nos señalan que algo malo está por suceder y decidimos no actuar o tomamos decisiones incorrectas. Inclusive las emociones pueden volverse destructivas para las personas si no encuentran cómo regular el comportamiento que van a tener posterior a esa emoción o si no han descubierto la raíz o la razón de dónde inició esa emoción, con qué está correlacionada para poderla diferenciar. A la capacidad de estar en contacto con nuestras emociones, reconocerlas, anticiparlas y también encontrar el origen, le llamamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional se divide en tres factores, siendo el primero la capacidad para reconocer y expresar las emociones. Es decir, tengo que aprender a conocerme, saber qué estoy sintiendo y ser capaz de comunicarlo con otras personas o para mí mismo. ¿A qué se refiere esto? Que nos tomemos el tiempo para poder estudiar lo que estamos sintiendo y de esa manera poder anticipar en futuras ocasiones cómo vamos a reaccionar. El segundo factor es la regulación de las emociones, es decir,
ser capaz de controlarlas, de evitarlas o inclusive de saber ya qué es lo que voy a hacer cuando las sienta, para que en mi interacción con otras personas o conmigo mismo siempre estemos buscando un resultado hacia el lado positivo. Y por último es el uso de las emociones. Ya aprendimos a reconocer y expresar, también aprendimos a regular y por último es usarlas. Me anticipo ante las situaciones, ya sé lo que voy a sentir y ya sé exactamente qué comportamientos voy a tener a partir de eso. Aquellos que han desarrollado su inteligencia emocional hasta cierto nivel son capaces de exponerse a situaciones positivas y negativas y salir bien librado al final de eso. ¿Por qué? Porque como se conocen tan bien a sí mismos y son capaces de comunicarse con los demás, logran siempre un resultado positivo. Inclusive si se encuentran en una situación negativa, van a buscar la forma de retirarse, de cuidarse o de negociar con las otras personas inclusive, ¿no? Por otro lado, las personas con un bajo nivel de inteligencia emocional son aquellas que tienen dificultad para cambiar sus estados de ánimo, ya que se dejan llevar por la emoción. Si están enojados, se mantienen enojados por 24 horas, 48 horas. Si están felices, se van de paso y a veces tienen hasta comportamientos autodestructivos en su intención de festejar o compartir su alegría. Los beneficios de un alto nivel de inteligencia emocional son fáciles de predecir, ¿no? Más éxito en el trabajo, mejores líderes, mejores relaciones interpersonales e inclusive va a ser de una manera mucho más fácil encontrar la felicidad personal. Entonces todas aquellas personas que se describen a sí mismas como enojón, berrinchudo o inclusive que siempre andan felices también puede ser señal de alerta. No debemos de estancarnos en las emociones porque las emociones solamente son combustibles para actuar. Aquellas personas que se describen a sí mismos como solo una emoción no son tridimensionales, son personas que se quedan en una sola nota. Son personas que tienen comportamiento o tienen una forma de ser muy básica. Y eso es lo que son, básicos. Basic. Si en cambio quieres ser una persona tridimensional, tienes que aprender precisamente las tres cosas que mencionamos anteriormente. Reconocer tus emociones, regularlas y también saber cómo usarlas. De esta manera aumentas las probabilidades de éxito cuando estás buscando la felicidad. Es importante señalar que si se te dificulta o inclusive sientes que te es imposible reconocer, regular y usar las emociones a tu conveniencia, busques la ayuda de un profesional, puede ser señal de algo más grande o más importante que debemos de atender. Y bueno, así son las cosas, les agradecemos el tiempo, por favor no olviden compartir y dejen sus comentarios e ideas para siguientes videos. Al rato.